Para esta segunda sesión vamos a estar revisando el tema de la libertad sindical. Vamos a revisar algunas características que la van a definir, qué podemos entender por libertad sindical, algunos temas en relación a dónde se establece y temas de jurisprudencia también. Obviamente esto va a ser con independencia de que en sesiones posteriores también estemos hablando sobre el tema de la libertad sindical. Este va a ser como un panorama general que nos introduzca a este derecho de la libertad sindical. Y pues bueno, habría que comenzar señalando un punto peculiar que tiene que ver con que en nuestro sistema jurídico mexicano ya se tenía reconocido el derecho de la libertad sindical, e incluso lo habíamos señalado desde la propia Constitución. Sin embargo, lo que no estaba totalmente desarrollado o previsto de una manera idónea era los mecanismos que se deberían de generar para garantizar esa libertad sindical y que obviamente a través de esos mecanismos de protección pues se le diera efectivamente un avance a ese tema, a este derecho. Y pues bien, por ejemplo, si hablamos en el tema constitucional, en nuestra constitución, en el artículo 123, apartado A, fracción 16ª, encontramos lo siguiente, que tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. También en el mismo artículo 123, apartado A de la Constitución, pero en este caso tratando de la fracción 22 bis, que es una fracción que se había agregado en la reforma constitucional de 2017, encontramos que para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes deberá hacerse con el voto de los trabajadores, de manera personal, libre, directa y secreta. Eso es en cuanto a algunos aspectos importantes que se contienen a nivel constitucional. ¿Y por qué hablar de la libertad sindical? Tenemos que entender a la libertad sindical como uno de los grandes pilares que se van a proyectar en la reforma laboral, en el nuevo modelo laboral, que parte de la reforma constitucional de 2017 y la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 1 de mayo de 2019. Este derecho de libertad sindical va a ser un derecho que, como lo mencionamos, encuentra fundamento constitucional, tiene reglamentación en la Ley Federal del Trabajo y también tiene su fundamento en algunos tratados internacionales, que obviamente vamos a estar yendo un poquito más adelante a la revisión de esos tratados internacionales que son los convenios de la OIT, el convenio número 87 y el 98. Bueno, eso es como un panorama general. En tratándose de la Ley Federal del Trabajo, aquí lo tienen ustedes en su pantalla, estamos ya en el título séptimo de la Ley Federal del Trabajo, ya estamos en relaciones colectivas del trabajo, y bueno, ¿cuáles son los artículos que más van a interesar en tratándose de la libertad sindical? Bueno, tenemos por ejemplo el artículo 357 y el artículo 358. Serían como que los más representativos. Sin embargo, también tenemos una serie de cuestiones interesantes. Por ejemplo, en el artículo 354. Aquí encontramos la libertad de coalición, que nos dice que está reconocido, obviamente por la ley,
¿Para quién? Para los trabajadores, pero también para los patrones. En el artículo 355 vamos a encontrar algunas características de la coalición. Nos señalan que es un acuerdo temporal, igual, ya sea de un grupo de trabajadores o de un grupo de patrones, para la defensa de sus intereses comunes. Más adelante, bueno, en esta sesión no va a ser, pero sí en sesiones posteriores vamos a estar revisando algunas características un poco más amplias de conceptos como coalición, pero eso va a ser un poquito más adelante. Por el momento quedémonos con esta idea general, un tanto abstracta, de lo que es la libertad de coalición o las coaliciones. En el artículo 356 nosotros vamos a encontrar un concepto, definición de lo que viene siendo un sindicato. Señala el artículo 356 que el sindicato es una asociación que puede ser de trabajadores o puede ser de patrones y que va a estar constituida para el estudio, para el mejoramiento y para la defensa de sus respectivos intereses. En el artículo 357 nosotros podemos desligar que los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin ninguna autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como también el de afiliarse a esas organizaciones con la condición de que se apeguen, de que observen los estatutos de esas organizaciones que establezcan. Estas organizaciones deberán de gozar de una adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas con respecto a las otras, es decir, trabajadores en sus organizaciones de trabajadores y patrones en sus organizaciones de patrones. O ya sea que se realice esa injerencia directamente o por medio de sus representantes, ya sea en la constitución, en el funcionamiento o en la administración. Pero bien, una pregunta importante, central también, ¿qué se podría entender como actos de injerencia? Aquí lo encontramos, son o van a ser aquellas acciones o medidas tendientes a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores, pero dominadas por un patrón o bien por una organización de patrones. Ese sería como un supuesto. El otro de los supuestos sería apoyar de cualquier forma a organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlas bajo su control. Y por último, tenemos que cualquier injerencia indebida, pues obviamente que tiene que ser sancionada. Eso es en tanto respecta a estos artículos, y decíamos que también uno de los que iban a estar implicados era el artículo 358. Aquí podemos señalar que los miembros de los sindicatos cuentan con los derechos de libre afiliación y de participación, los cuales implican las garantías de que nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato. Y la otra es que los procedimientos de elección de sus directivas deberán de salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de sus miembros. Y pues bueno, habíamos señalado que en la reforma también se establece un tema de libertad de asociación que viene a asegurar pues básicamente el derecho de poder constituir de manera libre organizaciones sindicales. Pero ahora también tenemos que revisar o más bien integrar en esta forma de entender el derecho laboral la estructura de los convenios internacionales. Tratados internacionales, en este caso vamos a revisar a grandes rasgos los artículos más importantes de dos convenios. Uno de ellos es el convenio número 87 y el otro dijimos que es el convenio 98.
Ahora, antes de poder proseguir, me parece importante que revisar así de manera rápida cómo, o más bien dónde podemos encontrar estos convenios. Eso es importante. Bueno, nosotros vamos a nuestro buscador, ingresamos Organización Internacional del Trabajo, damos clic y a la página que nos cargue, ahí nosotros vamos a ingresar en la barra de color azul, vamos a dar clic en normas del trabajo y ahorita en esta sección, en la parte superior del lado derecho, nos dice normas del convenio o del protocolo. Y aquí nosotros vamos a encontrar básicamente todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Para el caso, ahorita están 190 y pues solamente cuestión de que queramos revisar información, pues tenemos de sobra. Digamos que vamos a revisar, por ejemplo, el artículo 87, le damos clic y nos va a desplegar otra pantalla donde ya vamos a tener aquí el contenido de ese convenio, ¿no? Para que lo podamos revisar. Esa es una de las formas de hacerlo. La otra, también hay muchas personas que les gusta revisar el tema en otras secciones, por ejemplo, en la página de la Corte. Entonces ingresamos scjn.gov.mx y nos vamos a deslizar al segundo de los banners, sería tercero, a este de acá, y vamos a buscar una sección que se llama Juris Lex. Ahí en Juris Lex también nosotros podemos encontrar mucha información importante. Por ejemplo, en este caso lo encontramos dividida por secciones o por materias más bien, constitucional, amparo, y aquí encontramos la materia laboral que está unida con la de seguridad social. Entonces damos clic y en el menú que nos abre nos vamos hasta el último, instrumentos jurídicos internacionales en materia laboral y de seguridad social suscritos por México. Encontramos tres secciones, nos iríamos a multilaterales y aquí encontramos todos los instrumentos internacionales ratificados por México y que tienen que ver con estas materias laboral y seguridad social. Por ejemplo, en esta parte, aquí encontraríamos el convenio 87 y ahí le podemos dar clic para revisarlo. Entonces, podrían ser esas las dos formas para poder, bueno, más clásicas para poder revisar el contenido del convenio. Bueno, hecha esa pequeña distinción, prosigamos con el contenido de los convenios. Decíamos, estamos en el convenio número 87, es un convenio que es relativo a la libertad sindical y a la protección al derecho sindical. En el preámbulo, brevemente dice: la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en San Francisco por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 17 de junio de 1948 en su 31ª reunión. Después de haber decidido adoptar en forma de convenio diversas proposiciones relativas a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, adopta con fecha 9 de julio de 1948 el siguiente convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de 1948. Bueno, ¿cuáles artículos son importantes que tengamos que señalar su contenido? Empezaríamos con el artículo segundo, en el cual podemos encontrar que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, van a tener el derecho de constituir organizaciones de su elección, de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de conformarse a los estatutos. ¿Okay? Se parece mucho a la descripción de la Ley Federal del Trabajo, si ustedes lo recuerdan. Artículo tercero,
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores van a tener el derecho de redactar sus estatutos, sus reglamentos administrativos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración, sus actividades y formular su programa de acción. En el punto segundo, las autoridades públicas deben de abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a impedir su ejercicio legal. También el artículo 4 menciona una serie de cuestiones interesantes. Nos dice que las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. El artículo 5 señala que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, de afiliarse a ellas y también tienen el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. Eso es por lo que respecta a estos primeros artículos. De ahí nos vamos a trasladar hasta el artículo 10, en el cual nos va a señalar qué se va a entender a efectos del convenio por organización. Por organización entenderemos toda organización de trabajadores o bien de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores. La parte primera, que son estos artículos que habíamos revisado, tiene que ver con la libertad sindical. Prosigue la parte segunda, que tiene que ver con la protección del derecho sindical, que está condensada en el artículo 11, en el cual encontramos que todo miembro de la organización, de la OIT, en el cual esté en vigor este convenio, se compromete a tomar todas las medidas para asegurar el libre ejercicio del derecho sindical. Y pues bueno, ya la parte tercera tiene que ver con disposiciones diversas. Sin embargo, esas ya no las vamos a revisar, son un poquito más de forma, y los artículos sustanciales son los que acabamos de revisar. El otro de los convenios también importantes que tenemos que señalar es el convenio número 98. Es relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva. Y bueno, ¿qué podemos señalar en relación con este convenio 98? El 7 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio de este convenio 98. Y pues bueno, el convenio como tal fue aprobado por la Cámara de Senadores el 20 de septiembre del año 2018 y se publicó en el Diario Oficial el 30 de octubre de ese año. El instrumento como tal fue ratificado. El instrumento de ratificación fue depositado ante el director general de la Oficina Internacional del Trabajo el 23 de noviembre de 2018. Y en el único transitorio de este decreto que se publicó el 7 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial, nos dice que el decreto entrará en vigor el 23 de noviembre de 2019. Y bueno, en el preámbulo, ¿qué encontramos en el preámbulo? Nos dice que básicamente que la Conferencia General de la OIT, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 8 de junio de 1949 en su 32ª reunión, después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, adopta con fecha 1 de julio de 1949 el siguiente convenio,
el cual podrá ser citado como el Convenio sobre Derechos de Sindicación y Negociación Colectiva de 1949. Igual, señalar solamente algunos artículos que van a ser importantes para esta sesión y para el tema de la libertad sindical. Empezaríamos con el artículo primero. Señala que los trabajadores deberán de gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. En el punto segundo, esa protección deberá ejercerse contra todo acto que tenga por objeto, inciso A, sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o la de dejar de ser miembro del mismo. El inciso B, despedir a un trabajador o perjudicarle en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. En lo que respecta al artículo segundo, señala que las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán de gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya sea se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. Que igual no sé si les suene muchísimo a los artículos de la Ley Federal del Trabajo. También nos dice, el punto 2 de ese artículo segundo, que se consideran actos de injerencia las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o sostener económicamente o en otra forma organizaciones de trabajadores con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. El artículo 3 dice que deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales para garantizar el respeto al derecho de sindicación. Artículo 4, podemos rescatar que deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores por la otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con el objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Y el artículo sexto nos dice que el convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos al servicio del Estado. Bueno, básicamente esos serían los artículos que son importantes en relación a estos dos convenios, el 87 y el 98. Si ustedes se dan cuenta de la lectura de lo que hemos realizado, de la Constitución, de la Ley Federal del Trabajo y de estos convenios que están ratificados por México, lo que se trata o lo que se pretende es proteger más que nada a las asociaciones sindicales de cualquier tipo de injerencia, de la intervención de los patrones, incluso también del propio gobierno. Entonces nosotros podríamos entender a la libertad sindical como la posibilidad de que todo trabajador pueda constituir un sindicato y lo puede hacer sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de cortapisa, que lo puede hacer en términos de lo que nos establece en la propia Constitución, de lo que nos establece la Ley Federal del Trabajo y de lo que nos establecen los convenios y tratados internacionales. Sin embargo, pues en muchos casos esta libertad realmente pues no estaba garantizada.
y precisamente ello pues daba pausa a que tuviéramos un espacio en donde los trabajadores, básicamente en estas organizaciones sindicales, pues fueran víctimas del corporativismo, fueran víctimas de las políticas clientelares, que pues utilizaban muchos líderes sindicales, pero para su propio beneficio. Esta concepción de la libertad sindical como la posibilidad de los trabajadores, posibilidad real de poder constituir un sindicato, podríamos decir que es como una concepción colectiva de lo que viene siendo esta libertad. También esta es una captura también de la página de la OIT. Nos dice que la libertad sindical pues está consagrada en la Constitución de la OIT de 1919, en la Declaración de Filadelfia de la propia OIT del año de 1944 y también en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1988. Y también es un derecho que se encuentra proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, ya habíamos señalado cuál podría ser una concepción colectiva de la libertad sindical. Otro de los puntos también o conceptos que podríamos entender sobre la libertad sindical podría ser más que nada enfocada a un plano individual. Así podríamos decir que la libertad sindical va a significarle a un trabajador de manera individual el hecho de que pueda participar o bien dejar de participar o dejar de ser miembro de un sindicato, pero que sin que se tenga la amenaza o el perjuicio de ser reprimido o incluso de ser cesado de su trabajo. Entonces, la legislación en materia laboral va a establecer esos derechos para el trabajador, si es que así lo decide hacer a su voluntad, y entonces, por ejemplo, podrá tener la opción de presentar por escrito al patrón una solicitud en la cual pues le esté comunicando que ya no se le descuenten las cuotas sindicales, y entonces esto significa o significaría que no deba de tener ninguna represión por esa determinación que voluntariamente el trabajador pues decide adoptar. Bien, también es importante que en nuestro estudio pues nosotros podamos revisar no solo la legislación, como lo estamos revisando, temas constitucionales y también temas de derecho internacional. También es importante que podamos revisar cómo nuestros tribunales van entendiendo estos derechos, cómo les van dando forma a nivel jurisdiccional, y pues obviamente en ese entendido tendríamos que revisar algunas tesis jurisprudenciales y algunas también tesis aisladas que son pues un tanto explicativas sobre este tema de la libertad sindical. Dicho lo anterior, en esta pantalla nosotros estamos visualizando, es una tesis aislada, es en materia constitucional y laboral de la segunda sala de la Suprema Corte, con número de registro 201 0285, cuyo rubro es el siguiente: libertad sindical, postulados en que se sustenta ese principio. Y como contenido de la tesis aislada, nos podemos señalar que este principio de libertad sindical, que está reconocido en el artículo 123 constitucional y en el convenio número 87 que revisamos con antelación, se sustenta fundamentalmente en 4 postulados. Punto número 1, el derecho de libre asociación. Punto número 2,
el derecho para redactar estatutos y reglamentos administrativos. Punto número 3, derecho para elegir libremente a sus representantes. Y punto número 4, derecho de organización interna. Entonces, estas 4 premisas, estos 4 puntos, se van a encontrar íntimamente relacionados, en el sentido de que no puede entenderse una sin la existencia de otra. Es decir, no se puede concebir el derecho de libre asociación sin la facultad de redactar sus propios estatutos, sin la potestad de elegir libremente a sus representantes, sin el derecho de establecer su organización interna. De esta manera, de esta suerte, la afectación de uno de estos postulados, de uno de estos puntos, elementos, representaría pues una violación al principio de la libertad sindical. Es una visión importante por parte de la segunda sala de la Corte, pero es aislada. En la siguiente concepción, aquí tenemos una tesis, esta sí es de jurisprudencia, es de carácter obligatorio, con términos vinculantes, es también de la segunda sala, el número de registro es 202-2885. Habíamos dicho, bueno, señalado brevemente que la libertad sindical en un plano individual significa el hecho de poder participar o formar parte de un sindicato, o la concepción negativa, no participar ni formar parte de algún sindicato. Y también había una facultad, cuando señalábamos una facultad de los trabajadores para solicitarle al patrón vía escrita que se le dejen de descontar las cuotas sindicales vía de su nómina. ¿Dónde encontramos o dónde podríamos encontrar un sustento de ese comentario? No lo digo yo, es una tesis jurisprudencial y es de carácter obligatorio. Aquí sería el ejemplo, ¿no? Cuotas sindicales, la negativa de los trabajadores al descuento en su salario no contraviene los principios de libertad y de autonomía sindical. Legislación vigente a partir del 1 de mayo de 2019, a partir de la reforma laboral a la LFT. Y bueno, si ustedes pueden revisar, a diferencia de la tesis anterior, esta ya tiene una estructura diferente, porque esta pues ya está conforme a la reforma también en materia del Poder Judicial Federal. Vaya que tenemos una serie de reformas importantes actualizándose. Entonces, una de esas reformas al tema de la jurisprudencia tiene que ver con el formato de presentación. Entonces, en los hechos, encontramos que varios sindicatos promueven un juicio de amparo en la vía indirecta en contra del artículo 110, fracción sexta, segundo párrafo de la LFT. Y adicionalmente, también mediante decreto publicado en el Diario Oficial el 1 de mayo, al sostener que la negativa del trabajador a que se le descuenten de su salario las cuotas sindicales constituye una violación a los principios de libertad y de autonomía sindical. Esa es la visión que plantean algunos sindicatos, que se está violando los principios de libertad y de autonomía sindical, porque los trabajadores emiten su determinación, su voluntad de que se les descuenten las cuotas, más bien de que no se les descuenten las cuotas sindicales. ¿Cuál es el criterio que adopta la segunda sala de la Suprema Corte? Concluye que es válida la medida establecida en ese artículo de la Ley Federal del Trabajo, el cual consiste en la posibilidad de que el trabajador, decíamos, se niegue por escrito al descuento de esas cuotas sindicales de su propio salario, toda vez que esa medida está dirigida a fortalecer la voluntad de los agremiados a los sindicatos, es decir, los trabajadores, en el ejercicio de sus derechos al interior de esas organizaciones. Como justificación es que de acuerdo a ese artículo 110 de la LFT, los trabajadores podrán manifestar por escrito
su voluntad de que no se les descuenten las cuotas sindicales ordinarias de su nómina, en cuyo caso pues el empleador no podrá hacerlo, ¿no? Si los principios de libertad y de autonomía sindical implican el derecho de los sindicatos a establecer en sus estatutos que se pueden establecer la naturaleza, la forma de pago y el monto de las cuotas sindicales, lo cierto es que esos principios no se vulneran al permitir al trabajador oponerse a ese descuento de las cuotas sindicales, debido a que no constituye como tal una intervención en la determinación de esas aportaciones que pues deben de realizar sus agremiados. Tampoco hay una injerencia en el destino de esos recursos, sino que más bien se trata de una medida que va a estar dirigida a fortalecer el tema de la participación de los trabajadores al interior de los propios sindicatos. ¿Cómo? Bueno, pues permitiéndoseles decidir sobre el descuento de tales recursos como una expresión, nos dice la tesis, de su libre voluntad de continuar o no respaldando las acciones de esas organizaciones. Por consecuencia, la negativa del trabajador a que su empleador le descuente las cuotas sindicales va a corresponder a una determinación en el plano individual del propio trabajador de no continuar aportando tales contribuciones, lo cual en su caso quedará sujeto a las consecuencias que establezcan en los estatutos. Esa es como tal la concepción obligatoria ya de esta tesis. Y bueno, resumiendo, ¿no? Un poquito, los trabajadores en el tema de la libertad sindical, trabajadores y patrones van a tener el derecho a participar o bien a no participar en alguna organización sindical. Y el otro de los señalamientos es que la reforma garantiza una autonomía plena a los trabajadores para que ni siquiera los patrones o incluso el propio gobierno intervengan en su vida sindical, que haya una plena autonomía por parte de los trabajadores. Bien, otra de las cuestiones que tienen que ver con pues cierto ejercicio de derechos de libertad sindical tiene que ver con la eliminación de la cláusula de exclusión por separación. En este caso, sería la tesis que tenemos en pantalla, es una tesis aislada, es de la segunda sala, con número de registro 189-779 y tiene por rubro cláusula de exclusión por separación. Los artículos 395 y 413 de la LFT, que autorizan respectivamente su incorporación en los contratos colectivos de trabajo y en los contratos ley, son violatorios de los artículos 5, 9 y 123 apartado A, fracción 16 de la Constitución Federal. Y bueno, un poco de preámbulo antes de entrar al contenido de la tesis. Tradicionalmente en México se había manejado por varios años el tema de la cláusula de exclusión por separación. Tal como su denominación lo indica, era una cláusula, una disposición que se contenía en los contratos laborales y que básicamente estaba pactada entre el patrón y los líderes sindicales o el sindicato, la cual se podía traducir en que si un trabajador era expulsado o bien se separaba de su sindicato, ya no podía pertenecer a la empresa, era despedido. Y entonces lo que se plantea con la contraposición de esa tesis, pues es precisamente que ya no puede ser un motivo de que el trabajador sea despedido de su centro de trabajo
el hecho de no pertenecer o ya no querer pertenecer a un sindicato determinado. Y entonces lo que se trata de hacer, de corregir, es romper con todo ese tipo de candados, de cortapisas, de trabas que tenían los trabajadores para poder ejercer realmente con plenitud todo lo que tiene que ver con la libertad sindical. Es de poder formar parte o no de un sindicato, lo que precisamente si se implementa de manera correcta estos términos de la reforma y de las propias disposiciones en materia laboral, lo que se va a abonar es a generar precisamente a favor de los trabajadores que puedan afiliarse o no a un determinado sindicato, y entonces pues eso tiene que ver con la idea de respetar que ningún trabajador pues pueda ser obligado a formar parte o no de un sindicato. Básicamente esa era la cláusula de exclusión. Aquí vamos a encontrar más precisamente algunas características y alguna forma de tratamiento de esta cláusula de exclusión. ¿Qué tenemos de contenido en esta tesis? Nos dice que, bueno, los artículos señalados 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, que autorizan que en los contratos colectivos del trabajo y en los contratos ley se incorpore la cláusula de exclusión por separación, lo que permite al patrón sin responsabilidad, hablando de los temas anteriores del curso anterior, que tenía que ver con la rescisión, en este caso sería sin responsabilidad para el patrón, puede remover de su trabajo a la persona que le indique el sindicato, énfasis en que le indique el sindicato, que tenga la administración del contrato. ¿Por qué? Porque renunció a seguir formando parte de ese sindicato. Esa cuestión, ese entendimiento de la cláusula de exclusión por separación, el no querer formar parte ya de un sindicato, pues transgrede lo dispuesto en el artículo 5º constitucional. Porque este artículo 5º constitucional solo autoriza que pueda privarse a una persona de su trabajo por resolución judicial, pero cuando se afecten los derechos de tercero, o bien por una resolución gubernativa dictada en los términos también de la ley, pero cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Supuestos diversos a la privación del trabajo por esta aplicación de la cláusula de exclusión por separación. Incluso esta determinación la habíamos señalado en la Ley Federal del Trabajo también, en los primeros artículos. También se establece esto que viene siendo una como asimilación o copy-paste del artículo 5º constitucional. Específicamente era el artículo, o es el artículo 4º de la Ley Federal del Trabajo, de que no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona, y ya nos señala estas dos fracciones: cuando se atacan los derechos de tercero y cuando se ofenden los derechos de la sociedad. Bueno, seguimos. También se infringen, aparte del artículo 5 constitucional, se infringen los artículos 9 y 123, apartado A, fracción 16 de la Constitución. Y precisamente sobre ese aspecto ya se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte en dos jurisprudencias. Ahorita también nos vamos a revisar rápidamente una lectura de que enuncian estas dos tesis. Estas sí son de jurisprudencia, las siguientes. Es la tesis de jurisprudencia 28 diagonal 95 y 43 diagonal 99, que llevan por rubros estos dos que aparecen en letras azules, y dice que los artículos señalados de la Ley Federal del Trabajo son notoriamente contradictorios, contrapuestos a los principios de libertad sindical y de asociación, porque resultan contradictorios
y sería inaceptable jurídicamente hablando que en la Constitución se establezcan esas garantías, hay una protección constitucional conforme a las cuales, según la interpretación contenida en las referidas jurisprudencias 28 y 43, la persona pues tiene la libertad de pertenecer a una asociación o sindicato o bien a renunciar a ellos. Y en los preceptos de la ley federal, que eran el 395 y el 413, se prevé como una consecuencia del ejercicio del derecho a renunciar. ¿Cuál es la consecuencia? La pérdida del trabajo por virtud de esa cláusula de exclusión por separación. Entonces, el hecho de que con el ejercicio de un derecho consagrado constitucionalmente puede ser separado del trabajo de acuerdo con lo que dispone la ley o con lo que disponía la Ley Federal del Trabajo, pues permite introducir en las convenciones colectivas esa figura, permitía introducirla. Y eso resulta, dice la Corte, censurable conforme al principio de supremacía constitucional, que lo tenemos consagrado en el artículo 133 de la Constitución. Igual, vamos a revisar estas dos jurisprudencias, así no tan extensa. Es, por ejemplo, la que tenemos acá, es cámaras de comercio e industria, afiliación obligatoria. El artículo 5 de la ley de la materia viola la libertad de asociación establecida por el artículo 9 constitucional. Es una tesis de jurisprudencia en materia constitucional y administrativa con número de registro 200-279. Podemos encontrar, leyendo esta tesis jurisprudencial, que la libertad de asociación la encontramos, recordemos, en el artículo 9 constitucional, y que esta libertad de asociación la vamos a entender como un derecho que van a gozar los particulares, hablando de personas físicas, pero también de personas jurídico-colectivas o personas morales. ¿Para qué es este derecho? Para que puedan crear un nuevo ente jurídico que tenga personalidad propia y, por obvias razones, una personalidad distinta a la de sus asociados, a la de sus miembros. Este derecho de asociación, nos dice la tesis, está o era violado por el artículo 5 de la ley de las cámaras de comercio y de la industria. ¿Por qué? Porque imponía a los comerciantes e industriales cuyo capital manifestado ante la Secretaría de Hacienda fuera de 2.500 pesos en adelante, la obligación de inscribirse en la cámara correspondiente durante el mes siguiente a la iniciación de sus actividades o dentro del mes de enero de cada año, bajo la advertencia de que si no lo hacían se les sancionaría con una multa y en caso de reincidencia la multa se duplicaría, lo cual pagar la multa no les liberaría del cumplimiento de la obligación pendiente. Entonces se plantea, si la libertad de asociación que está establecida en el artículo 9 constitucional es un derecho de los gobernados, la esfera de protección deriva de ese enunciado constitucional y que se trata o que puede operar en tres posibles direcciones. Una que tiene que ver con el derecho de asociarse formando una organización o bien incorporándose a una ya existente. Otra de las vertientes tiene que ver con el derecho a permanecer en la asociación o bien de renunciar a ella. O el otro de los puntos tiene que ver con el derecho simple y sencillamente de no asociarse. Entonces, la autoridad no podrá prohibir que el particular se asocie, no podrá restringir su derecho a permanecer en la asociación o bien de renunciar a ella, pero tampoco podrá obligarlo a asociarse.
Básicamente eso encontramos en esta jurisprudencia. La última jurisprudencia tiene que ver con una en materia constitucional laboral, igual es jurisprudencia, es una jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte, número de registro digital 193-868. ¿Cuál es el rubro? Sindicación única. Las leyes o estatutos que la prevén violan la libertad sindical consagrada en el artículo 123, apartado B, fracción décima constitucional. Si vemos aquí ya tiene que ver con derecho burocrático. Recordemos que el derecho burocrático está contenido en el apartado B. Todo lo que estamos hablando anteriormente se rige por el apartado A, que tiene que ver con las relaciones individuales, pero también con las relaciones colectivas del trabajo, independientemente del derecho burocrático del trabajador con la administración pública, con los funcionarios públicos, que eso está regido por el apartado B de ese 123. Nos dice la tesis, este artículo 123 consagra la libertad sindical, el tema de nuestra exposición del día de hoy, ¿no? Consagra la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo. Es decir, ese doble planteamiento, por un lado, una concepción individual y por el otro lado, una concepción colectiva de la libertad sindical. Una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad propias. Esta libertad sindical debe entenderse en tres aspectos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con un aspecto positivo. ¿En qué se traduce ese aspecto positivo? En la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato que ya esté integrado o bien poder constituir uno nuevo. Un segundo aspecto tiene que ver con un entendimiento, un aspecto negativo. Este aspecto negativo implica la posibilidad, obviamente, de no ingresar a un sindicato determinado o bien la de no afiliarse a algún sindicato. Y el tercero de los aspectos tiene que ver con la libertad de separación o renuncia de formar parte de una asociación. En términos resumidos, aquí podemos encontrar gran parte de lo que hemos venido comentando hasta el momento. Bueno, también en temas, diríamos, internacionales, también en el tratado, en el TMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se previeron algunas cuestiones también que impactaron en la reforma, en las reformas en materia laboral. ¿Cuáles son? Bueno, básicamente los siguientes. Y prácticamente ya con eso estaríamos cerrando el día de hoy. Los comentarios sobre la libertad sindical. En materia de TMEC, el artículo 23.3 referente a los derechos laborales, encontramos que cada parte adoptará en sus leyes los siguientes derechos: la libertad de asociación, el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. En el artículo 23.5, relativo a la aplicación de las leyes laborales, se encuentra el vigilar el cumplimiento e investigar presuntas violaciones. Otro punto tiene que ver con iniciar procedimientos para procurar sanciones por violaciones a leyes laborales. Y el artículo 23.7, que tiene que ver con, la violencia contra trabajadores, en el cual los trabajadores y los sindicatos deben poder ejercer sus derechos laborales en un clima libre de violencia, de amenazas e intimidación. Entonces, recordando un poquito lo señalado anterior, en la sesión anterior, que tanto los convenios 87 y 98
así como también la regulación que se dio en el TEMEC, fueron eslabones importantes, principales, para que se tradujeran en la reforma constitucional de 17 y en la reglamentaria de 2019. Fueron todas esas obligaciones que adquiere el Estado mexicano, los que de cierta manera también impulsan a que haya una reforma tan urgente. Si revisamos las características de nuestro, bueno, no podemos decir pasado, porque todavía está el tema de la implementación, pero del modelo modelo laboral que se está cambiando, ¿no? Por este nuevo. Entonces, si nosotros entendemos lo que está pasando en este tema de la libertad sindical, en este nuevo modelo laboral, lo que se podría traducir, entender, es que se pretende más que nada cambiar a través de otorgar a los trabajadores realmente todas estas libertades que tienen que ver con derechos colectivos, por ejemplo, lo señalábamos al voto personal, libre, directo y secreto, para la designación de sus directivas sindicales, para la promoción de contratos colectivos, incluso para las modificaciones a los convenios de negociación, cuando hay conflictos de titularidad, etcétera. Lo que se trata, lo que se garantiza, pues es una negociación colectiva. ¿Por qué? Porque para que sean los propios trabajadores quienes tomen las determinaciones en una forma conjunta y para que se lleve a representaciones también de los trabajadores que sean legítimas, que siendo legítimas, bueno, sean auténticas y que se trate de erradicar toda aquella cuestión de la corrupción, de los sobornos, todo lo que tiene que ver con lo malo de los sindicatos. Precisamente habríamos de pensar en cambiar eso. Ya se está haciendo a través de la reforma. Veremos cómo se va dando la implementación de esta reforma, porque eso va a depender. Todo dependerá. En términos generales legales, podemos ver que hay un cambio, evidentemente. Solamente esperar que no pase lo que siempre pasa y que la reforma se implemente de manera correcta. Entonces, esto de la libertad sindical lo podemos vincular con la necesidad que van a tener o que tienen los trabajadores de poder formular o formar sindicatos de veras, sindicatos en los cuales los trabajadores sean los que específicamente, de manera primordial, puedan tomar sus determinaciones. Es decir, sindicatos que también realmente los representen, sindicatos que tomen ahora sí que las determinaciones de los trabajadores como su elemento esencial, que sea la propia organización de los trabajadores, y que una de las maneras también en las que realmente se puedan generar negociaciones auténticas y por lo tanto también defensa de intereses y ganar mayores derechos, pues sea a través de sindicatos auténticos con líderes que ya sean verdaderamente representativos, porque también se van a elegir a través de un método democrático y también para que pues puedan hacer realmente los trabajadores en unión, hacerle la negociación colectiva, que no sea algo solamente impuesto, ¿no? Que sea algo que no se haga en contraposición a los trabajadores, que sea algo que se haga a oscuras en contraposición de los, como decíamos, de los trabajadores, sino más bien que se tenga que tomar siempre en cuenta la decisión que adopten de manera libre, voluntaria, los propios trabajadores de cómo dirigir sus determinaciones, ¿no? Pues básicamente eso sería todo por el día de hoy en relación a la libertad sindical y pues nos vemos en la siguiente.